Estamos viviendo una terrible crisis de escasez. Y una crisis de escasez en un capitalismo que lucra con la escasez. Cuanto menos barriles de petróleo hay, más caros son. Cuanto menos agua dulce hay, más cara es. Cuanto menos terrenos privilegiados hay, más caros son. Cuanto menos comida hay, más cara es. El capital busca el encarecimiento, el capital busca la destrucción de los recursos naturales porque esto hace que su privatización arroje mayores rentas. Es un capitalismo suicida. O acaba el capitalismo o acaba el mundo. No lo era antes. El capitalismo producía pobreza y producía riqueza. El capitalismo vivía de la plusvalía, es decir, vivía del trabajo creativo de los asalariados. Hoy el capitalismo está viviendo cada vez más de las rentas, de la privatización de los recursos naturales. Y la privatización de los recursos naturales está llevando a una agudización de la escasez que está llevando a finalmente una crisis ambiental final. Hay una diferencia sustantiva entre el siglo XIX y el siglo XXI. Tiene que ver con la naturaleza insostenible del capitalismo, que hoy sabemos que no solo agota las energías, el sudor, la creatividad de los seres humanos, sino que también destruye el entorno natural en la misma proporción, si no es que en mayor proporción. Tenemos escasez de energía, de energéticos, seguimos dependiendo del petróleo y del gas y del carbón mineral, pero estos se están acabando, es evidente. Las tecnologías para seguirlos obteniendo, como el fracking, son absolutamente suicidas, utilizan enormes cantidades de agua y provocan contaminación, y estamos rascando el fondo de la olla, ya no hay más que sacar, y no tenemos alternativas fáciles. La facilidad energética del petróleo no se va a repetir. Hoy tenemos un problema severo con la tierra fértil. Digamos, Brasil tiene todavía una frontera agrícola, pero si siguen empujando sobre esa frontera agrícola, vamos a ver en un plazo cortísimo lo que es toparse con pared. No puede seguirse destruyendo la Amazonía. Todo el mundo sabe que la Amazonía o Amazonia no es únicamente un territorio, una diversidad que vale para Brasil. Es el mundo entero el que depende. En realidad cualquier ecosistema rebasa las fronteras, pero el caso de la Amazonía no es cualquier cosa por su extensión, por su amplitud, por su importancia. La destrucción, como se está dando, con un gobierno que en poco tiempo relativamente ha potenciado los incendios, por ejemplo, o sea, ha facilitado los incendios, la privatización es realmente suicida para Brasil, pero suicida para el mundo. Y la solución no está con que los europeos asuman la administración. Ciertamente. No es que esté yo de acuerdo con el gobierno de Brasil, pero creo que no se trata de extranjerizar la Amazonía, sino de que el pueblo brasileño se imponga sobre sus gobiernos ecocidas. Esa es la expresión más dramática. Otras son los grandes reservorios de agua dulce, ¿no? Que están siendo ya saqueados y sobre todo están buscando ser monopolizados. Entonces sí tenemos un problema muy serio en nuestro continente. La obtención de los recursos naturales está siendo cada vez más costosa en términos ambientales. Esto nos acerca pues finalmente al final no del capitalismo, sino de la civilización como la conocemos. El triunfo de la propuesta política electoral del Partido de Regeneración Nacional, Morena, que triunfó el 1 de julio del año pasado, del 2018, materializa, concreta una esperanza que tiene ya una larga data, porque no es solamente la esperanza de aquellos que forman parte de este partido, es un partido nuevo. Pero el proyecto de derrotar al partido de Estado, de derrotar al gobierno, que es de algún modo derrotar al sistema, es un proyecto de larga data, es una utopía que quienes hacemos política de izquierda en México venimos alimentando desde siempre y que hay generaciones
varias generaciones ya, que ya murieron y que estuvieron luchando por lo mismo y no pudieron lograrlo. Porque el partido al que derrotamos, el Partido Revolucionario Institucional, ese es el nombre que lleva todavía lo que queda de este partido, es un partido que de una o de otra forma, cambiando sus nombres, se funda a raíz del término de la Revolución Mexicana de 1910. Una revolución campesina, una revolución con un liderazgo agrario muy radical, y estos no solo crearon un nuevo Estado, un Estado post-revolucionario a su modo, sino que también construyeron un partido y una manera de elegir un año tras otro, candidatos del mismo partido. Se les llamó monarcas sexenales, era como si fueran reyes que solo duraban 6 años y después venía otro y después otro y después otro, pero todos eran iguales. No podíamos cambiar nada de fondo en nuestro país si no cambiábamos de gobierno. Y cambiar de gobierno era derrotar no a un gobierno en un sexenio o en una elección, sino derrotar un sistema político que tenía un siglo prácticamente de duración desde el fin de la Revolución 1917. Y por lo tanto, de algún modo, el 1 de julio del año pasado fue la realización de una utopía. La legitimidad de López Obrador es enorme. Esto impidió que se hiciera un fraude electoral y permitió por primera vez que tengamos un presidente que no responde a la continuidad histórica del sistema político mexicano. Todo lo demás está por hacerse, pero esto es ya una utopía. Los que venimos del siglo XX y creíamos en las revoluciones que hacían los gobiernos revolucionarios, estamos volviendo a pensar que los gobiernos tienen una tarea importante que hacer. Quienes seguimos siendo izquierda, después en los tiempos del movimiento, creo que seguimos pensando que los movimientos son fundamentales. Hoy yo sería ecléctico, movimientos y gobiernos, movimientos y partidos, transformaciones abajo y transformaciones arriba. Este es el mensaje y esto es lo que nos enseña el ciclo emancipatorio de América Latina, que sin uno y otro combinados el proceso no avanza.